Y ya comienza el mes de noviembre, estamos ya casi, mañana inicia un nuevo mes y nosotros también vamos a iniciar una nueva serie de sermones, esta vez basadas en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Cuando Pablo escribe Filipenses, está motivado a poder inspirar, a poder motivar a la iglesia a hacer cada una de las cosas que le corresponden. Y en el primer capítulo, los primeros versículos, del 1 al 6, son aquellos donde hoy nos vamos a detener para poder recordar esas cosas tan importantes que Pablo dice, para poder ayudarte a ti y ayudarme a mí a entregar nuestra vida y permitir que Dios termine de hacer la obra que ya comenzó. Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 6, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes, porque oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Una de las cosas más interesantes en nuestra vida es que tenemos que aprender la disciplina de desarrollar la entereza, el ímpetu, la perseverancia para terminar todo lo que comenzamos. La consistencia y la responsabilidad son características de personas adultas. Cuando nosotros queremos tener algún trabajo terminado en casa porque necesitamos alguna reparación o en el vehículo porque necesita algún trabajo de mecánica, una de las cosas que queremos siempre estar seguros es de que aquel que vamos a buscar para que nos asista sea responsable, persevere, conozca lo suyo para que termine lo que comenzó. Porque si no termina lo que comenzó será un caos. Ahora bien, en nuestra vida, en nuestro desarrollo emocional, en nuestro desarrollo psicológico, en nuestro desarrollo espiritual, deberíamos tener toda la misma atención y preocupación de que cada cosa llegue a su plenitud, de que todo pueda ser 100% terminado. Lo interesante es que eso también requiere la disposición de dejar que el que sabe actúe. Tú no puedes invitar a alguien a tu casa que haga una reparación de plomería y estar ahí a su lado diciéndole: no hagas esto, no, deberías hacer aquello, no uses esta herramienta, usa aquella otra que yo creo que es mejor. Porque evidentemente vas a causar en esa persona que te está asistiendo incomodidad porque tú le pides ayuda para que solucione un problema que tú se supone que no puedes solucionar, pero después al momento de la acción tú estás ahí siendo impertinente, queriendo hacer lo que no te corresponde. Si supieras y pudieras hacerlo, lo hubieras hecho ya. Nuestra vida espiritual es exactamente igual. Nuestra vida como iglesia es exactamente igual. Nosotros tenemos la responsabilidad de crecer y desarrollarnos. Y eso implica alcanzar la plenitud de la obediencia en esa santidad que Dios nos ha dado, esa santidad que Él nos ha apartado para su servicio. Él quiere que podamos nosotros cumplir con nuestra tarea, que lo hagamos perfectamente. Para ello necesitamos entender el proceso y ese proceso comienza con nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Miren lo primero que le dice el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Filipo. Él junto a Timoteo, recuerden que Pablo y Timoteo eran un dúo dinámico. Timoteo, discípulo de Pablo, que había estado siendo motivado e inspirado y formado para poder cumplir tareas pastorales, tareas de misión, crear, sembrar y nutrir iglesias. Ellos como equipo entienden la relación de esta iglesia de Filipos que acababa de nacer con Dios. ¿Por qué? Porque miren la salutación. La salutación le dice a todos los santos que están en Cristo. Los santos en Cristo que están en Filipos. La situación geográfica de ellos era Filipos, pero la situación espiritual era que estaban en Cristo. Ellos estando en Cristo, apartados para Cristo, podían ser de bendición en el lugar geográfico donde estuvieran. Entonces, cuando tú deseas que tu vida pueda crecer y desarrollarse y alcance plenitud, el único que puede ayudarte a que eso ocurra es Cristo Jesús. El único que puede ayudarte a que eso sea realidad es Dios, a través de la guía del Espíritu Santo por medio del estudio, la comprensión de la palabra.
Es por eso y es indispensable que tú te asegures de esas dos condiciones: tu santidad y tu ubicación espiritual en una relación personal con Cristo Jesús. Uno de los retos más grandes que puede tener cualquier individuo o cualquier iglesia, cualquier congregación, es perder la santidad o perder su ubicación espiritual, su relación de unidad con Cristo. Tenemos ejemplos en la Biblia, sobre todo cuando el apóstol Juan le escribe a las iglesias del Apocalipsis. Allá al final, esas iglesias de Asia Menor, esas iglesias fueron llamadas por Dios a la reflexión porque ellas habían estado obrando de una forma equivocada, porque ellas habían estado obrando sin estar seguras de chequear lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea recibe este llamado. Dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Le está diciendo a la iglesia: yo estoy llamándote a la puerta porque no me has dejado entrar. Le está diciendo a la iglesia de la Odisea que de alguna manera ellos habían estado enfocados en cumplir una misión que Dios no les había mandado. Habían perdido su primer amor. Habían aprendido características que eran lo que la hacían exclusivas de santidad y de unión. Si tú quieres que tu vida mejore, si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres que tú puedas llegar a ser el máximo potencial desarrollado que tú puedes tener espiritualmente, en obediencia, en comunión, tienes que acercarte a Cristo. Tienes que dejar que el Maestro sea quien te opere. Tienes que dejar que el Espíritu Santo sea quien gobierne tu vida para que su fruto fluya a través de ti. Tienes que someterte al señorío de Jesús. La iglesia tiene que estar convencida y tiene que estar segura de que su proyecto de ejercicio ministerial, es decir, de que lo que están haciendo sea conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, para que no se puedan desviar. La condición de santidad es esa condición de exclusividad, apartado para Dios. La iglesia no existe para hacer feliz a los miembros. La iglesia no existe para motivar a que la gente se sienta bien emocionalmente, y eso a veces a costo de tener que aceptar algunas irregularidades. No, la iglesia existe porque ha sido creada y fundamentada por Dios. La iglesia es una institución divina que Dios ha puesto aquí en la tierra para preservar de la podredumbre. La iglesia está puesta en la sociedad para que el pueblo pueda ver luz, sal, fuente de vida, fuente de predicación del Evangelio. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Filipo: ustedes están en Cristo, ustedes están portándose bien. Más abajo le dice: doy gracias a Dios porque ustedes han participado en el ministerio, en el Evangelio desde el primer día. Una iglesia en Cristo está centrada en cumplir su misión. Una iglesia en Cristo está centrada en vivir en santidad. Una iglesia en Cristo está llena de individuos, de personas que están viviendo su santidad y que están cumpliendo su misión. Aquella ilustración antigua que habla de la niña que tenía una pequeña muñeca que le habían cosido y le habían preparado una de sus abuelitas, y ella jugaba con la muñeca tanto que la muñeca se rompió. Cuando se rompió, su papá, preocupado, la lleva a casa de un maestro juguetero, un señor que reparaba los juguetes que se habían dañado. Y la niñita llega llorando, el papá le dice: mire, ¿será que usted tiene la capacidad, el tiempo, la disponibilidad para poder ayudar a mi hija y restaurar esa pequeña muñeca? La muñeca estaba rota por un lado, sucia, bastante ya deteriorada. Y el maestro juguetero le dice: claro, por supuesto, señor, yo puedo reparar, restaurar la muñeca. El maestro juguetero mira a la niña y la niña está llorando y le dice: Señor, por favor, repare mi muñeca, Ella es mi amiga, ella está conmigo siempre, con ella duermo, a ella la necesito a mi lado, ella está rota, repara mi muñeca. El maestro juguetero le dice: ¿cómo no, niña? Lo vamos a hacer inmediatamente. Aquí tengo mi mesa, mi tabla de trabajo. Mi taller está preparado para hacerlo. Dame la muñeca, vamos a repararla. La niña vuelve otra vez a decirle: Señor, no puedo vivir sin ella.
Es una de las cosas más preciadas que tengo, un recuerdo de mi abuelita. Es algo que me ha acompañado desde siempre. ¡Repare la muñeca! El maestro juguetero le vuelve a decir, niña, la muñeca tiene solución. Todo va a estar bien si tú me permites tomarla, ponerla en la tabla, en el escritorio, trabajar en ella y restaurarla. Dame la muñeca. La niña seguía llorando, pero mientras lloraba más se hacía la muñeca, la abrazaba, suplicaba ayuda, pero no se la entregaba. El maestro juguetero le terminó diciendo, niña, es imposible sanarla, restaurarla, acomodarla si no la entregas. Dámela para que en mis manos pueda haber restauración. La vida del ser humano necesita también ser entregada a las manos del maestro. Tú quieres mejoría, tú quieres restauración, tú quieres crecer, tú quieres madurar. No lo vas a lograr por tu propio esfuerzo, tú no puedes reparar lo que tú mismo dañaste. Ni siquiera entiendes cómo lo dañaste. Necesitas entregárselo a Dios. Pablo le dice a la iglesia de Filipo, ustedes están en el lugar correcto, ustedes están en el taller del maestro, ustedes están cimentados en Cristo, ustedes están viviendo su santidad. Dios a los que ha llamado a salvación, los ha llamado a vivir en un código ético, en un código moral establecido, cimentado por la palabra de Dios. Y esa es la manera en que mantenemos nuestra santidad. ¿Eres tú santo? Y eso no es perfecto, eso no es que eres incapaz de cometer un error, sino que constantemente te estás mirando a la luz de la verdad para corregirte. Cuando hay error en ti, entonces el Espíritu Santo te llama a conciencia, te da el arrepentimiento, te hace entender el error y las consecuencias negativas que estás causando para ti y para otros. Eso trae repudio en tu corazón. Tú no quieres causar esas consecuencias, no quieres ofender a Dios, no quieres traer dolor a otros, no quieres dañar tu comunión con Dios. Y viendo la verdad de Dios, entonces tú comienzas a rectificar. Él es fiel y justo para perdonar a todo aquel que se arrepiente. Y arrepentimiento es cambiar de acción, dejar de hacer lo malo. La primera cosa que necesitamos entonces recordar es que Dios puede cambiar tu vida, pero tienes que estar en Él. Tienes que estar en el taller del maestro. Tienes que dejarte trabajar. Tienes que entregarte al Espíritu Santo. Tienes que dejar que el señorío de Cristo, es decir, su autoridad, sea realmente quien gobierne tu vida. Él lo hace así. Él lo hace así. Él sana, Él restaura, Él lo logra hacer. Por eso tienes que estar allí. La iglesia de Filipo estaba en Cristo. La iglesia de Filipo son catalogados aquí como santos. La segunda cosa que le dice aquí en la salutación es que la fuente de dos factores importantes, ¿sabes? Paz y gracia. La fuente de la paz y de la gracia viene del propio Señor Jesús. Ese mismo maestro que te va a agarrar y te va a poner en la mesa de operación para sanarte, en el taller para restaurarte, es el mismo que te puede dar su gracia y su paz. ¿Quién no quiere vivir con paz? Una de las cosas que más anhelamos en esta vida, que hay tanto tumulto y que hay tanta complicación, es tener un poquito de paz. Paz es tranquilidad. No es que haya ausencia de problemas, es que en medio de los problemas tú puedes estar concentrado, puedes estar entendiendo cómo actuar y puedes tener confianza en Dios, porque estás en sus manos, entonces Él está obrando de la forma correcta. Tú puedes estar consciente de que en su amor el Señor te va a cuidar. Gracia y paz. La gracia es el regalo inmerecido de Dios. La gracia es aquel amor extradicional que se muestra con la misericordia, que se muestra con la paciencia que Dios te tiene, que te extiende la mano a pesar de que tú lo has rechazado, de que a pesar de que tú no haces lo correcto, Él sigue siendo fiel. Esa es su gracia, su perdón que no merecemos, su justificación que no merecemos. Esa gracia solo te la puede dar Dios. Hay personas que viven aquí tratando de agradar a otros para tener la gracia de otros, para congraciarse con otros. Pero nadie aquí en la tierra te puede dar el perdón de los pecados. Nadie aquí en la tierra te puede dar la restauración de tu relación con Dios. Entonces, ¿a quién quieres agradar? Esa gracia, ese recibir el amor de Dios de una forma especial, es un producto de una relación. Es un paso siguiente del estar en Cristo y ser santo, apartado para Él. La paz es tranquilidad. Dormir sabiendo de que estás en paz con Dios, es decir, que estás en obediencia, que no estás en rebeldía. Dormir entendiendo que todo a tu alrededor está siendo impactado positivamente porque tú estás siguiendo la instrucción del gran maestro.
del yo soy, de Dios Todopoderoso. Si tú quieres mejorar, necesitas paz en tu vida. Y la paz no te la va a dar ningún ejercicio físico, la paz no te la va a dar ninguna terapia, la paz no te la va a dar ninguna medicación, la paz no te la va a dar ningún pensamiento trascendental o cualquier otra filosofía o tendencia o ideas. La paz te la va a dar Dios. Porque mientras más confías en Él y sientes que como buen padre te cuida y te acompaña, tú descansas. Entonces mira, la iglesia de Filipo entendía que para alcanzar la plenitud tenía que estar en Cristo, tenía que ser santa, pero también sabía que lo único que tenía que agradar y del único que tenía que esperar recibir algo positivo era de Dios. No existía para agradar a otros, no existía para beneficiarse, no existía para ser feliz, existía para estar agradando a Dios y recibir de Él su gracia y su paz. Tú necesitas la misma gracia y la misma paz. Yo necesito la misma gracia y la misma paz. Yo necesito estar en comunión con el Padre. Yo cada día le pido al Señor que me dé la gracia, es decir, que me dé de su presencia también, para yo poder repartir esa gracia. Yo no puedo dar nada naturalmente de quien soy, porque nada de lo que yo tengo como persona es valioso para poder bendecir a otros. La razón por la que podemos bendecir a otros como cristianos, tú y yo, es porque Él nos da de su gracia. Entonces repartimos lo que Él nos da, recibimos lo que Él nos da, repartimos lo que Él nos da. Su gracia abunda, el perdón, el amor, la paciencia, la misericordia, la entrega. Él bendice, Él multiplica, Él es fiel. Él es fiel, Él es bueno. Su paz, tranquilidad. ¿Confías en Dios o vives amargado? Vives estresado, vives con el ímpetu de no saber qué va a pasar, con la preocupación. No, paz, ten paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que puede ser irracional para el que no conoce el poder de Dios, que puede ser absurda para quien no tiene la cercanía y la intimidad con Él. Dios puede hacer grandes milagros en tu vida. Es una realidad que yo necesito, por favor, que abraces, que entiendas. Dios quiere bendecirte, Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Dios quiere transformarte, Dios quiere hacerte nueva persona. Dios quiere ayudarte a ser limpio de pecado, a que la presencia del pecado y su influencia en ti y el poder del pecado vaya disminuyendo. Él quiere ayudarte, pero para eso tú tienes entonces que estar en el taller del Maestro. Tú tienes que estar dispuesto a estar en la santidad, luchar por estar en tu posición de exclusividad, portarte bien. Tú tienes que estar dispuesto a agradarlo solo a Él. No solo es dónde estás, sino cuál es tu propósito. ¿Vives para agradarlo a Él y para recibir su paz, su gracia? ¿O vives para agradar al mundo o para satisfacerse de tú mismo? Tienes que estar ubicado en Cristo. Tienes que estar en Cristo, en santidad. Tienes que tener el propósito de agradarlo a Él, de recibir su paz. Pero después eso lleva una consecuencia práctica. Mira que Pablo ora por la iglesia de Filipo. Junto con Timoteo dan gracias. Y ya mencioné que dice que cada vez que doy gracias a Dios, cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. Y en mis oraciones lo hago con alegría. Y dice, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Una tercera característica que esta iglesia tiene es que está involucrada en lo correcto. Fíjense que es un proceso ascendente. Como están ubicados en Cristo, cimentados en santidad, como viven para poder agradar a Dios, recibir su gracia y recibir su paz, entonces hacen lo correcto. Y lo correcto es participar del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios para salvación de la humanidad, porque en la humanidad Dios ha decidido obrar para salvar. Entonces tú y yo somos voceros de lo que el Señor ha hecho. Tú y yo vamos a ir a expresar las buenas nuevas. Tú y yo vamos a involucrarnos. La iglesia participaba porque la iglesia de Filipo ofrendaba para las misiones. Invertía su recurso económico. Cada miembro de la iglesia, cada miembro de esta congregación, cada miembro de esta iglesia destinaba del recurso económico. Y tú sabes que donde inviertes tu dinero, ahí está tu corazón. Porque el dinero es una de las cosas que más refleja dónde están nuestros intereses y cuáles son nuestras prioridades. Ellos invertían en las misiones. Ellos participaban en la oración por los necesitados. Pablo dice, ustedes han participado en el Evangelio. No es que solo se llegaron a Cristo para decir, ay Señor, hazme feliz, ayúdame que me vaya bien, cuida a mi familia, porque nos gusta solo centrarnos en recibir de Dios. Ellos participaban, ellos decían, ¿qué puedo hacer por Dios? ¿Qué estás haciendo por Dios?
¿O solo estás tratando de recibir de Dios con los brazos abiertos? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué te estás metiendo en el bolsillo para sacar de Él? Y no me refiero solo a dinero, es una ilustración de que hay que entregar algo. La viuda dio lo que tenía, que era poquito. Dios no está diciendo, voy a ver cuánto me aman en base a la cantidad de dinero que invierten en mí. Dios lo que está diciendo es en base a la prioridad que yo soy. Si tú tienes suficiente, le das al Señor. Si tienes poco, le das lo que puedes. Pero tu vida, Pablo mismo le escribió a los romanos, presenta tu vida como un sacrificio santo, acercarte a Él en ofrenda, eso es especial. Involúcrate. No puedes ser cristiano y no estar involucrado en el ministerio. No puedes estar sin participar. Eres miembro de una iglesia, pero no estás trabajando en ningún ministerio, en ningún departamento, en ningún propósito de acción. No tienes tu vida involucrada en un proyecto. Entonces no estás participando en nada. Si tú quieres crecer y que Dios haga la obra en tu vida, te termine de restaurar, te ayude a madurar, tienes que estar activo. Si tú estás escondido y estás por allá sin hacer nada, si no quieres involucrarte, si tus dones y talentos ni siquiera sabes cuáles son y no estás poniéndolo en práctica, entonces estás lejos de la voluntad de Dios, estás lejos de poder ser perfeccionado, porque estás lejos de Él. Tienes que involucrarte. Y por último, el versículo 6, que es precioso, el centro de este sermón, dice, y estoy convencido de esto, Pablo no tenía duda. Pablo no tenía ninguna duda de que aquel que había comenzado la obra en ellos la iría perfeccionando hasta la venida de Cristo. La cuarta cosa que tienes que recordar es que si estás en el lugar correcto, Cristo, en santidad, de que si tú estás deseando agradarlo a Él para recibir su gracia y su paz, de que si tú en obediencia te involucras para participar del Evangelio, entonces Dios terminará la obra en ti. Eso es una promesa. Él está convencido de eso. Él te hará crecer. Yo quiero crecer, pastor. Yo quiero ser mejor cristiano. Yo quiero ser mejor hombre, mejor mujer. Yo quiero poder expresar mi máximo potencial. Ok, eso es consecuencia de todo lo anterior. De estar cimentado en Cristo, de vivir en santidad, de estar enfocado en agradarle a Él, de poder buscar su gracia y su paz, de involucrarte y participar en el Evangelio para que tu vida sea un instrumento útil en las manos de Dios. Entonces el resultado será que lo que Él ya comenzó cuando te rescató y te dio salvación, te llamó a arrepentimiento, el Espíritu Santo regeneró tu vida, te despertó de la muerte para darte ahora una nueva vida en Cristo. Ahora Él desea que esa nueva vida en Cristo tenga consecuencias terrenales, que tú vivas aquí como alguien que es ciudadano del reino de los cielos, que tú vivas aquí en santidad, que tú vivas aquí impactando, que crezcas, que madures. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Y Él lo va a hacer. Pablo dice, estoy convencido. Dice, no tengo ninguna duda. Totalmente seguro de que así va a ser. Amado, amada, Dios puede terminar la obra. Dios quiere terminar la obra. Solo deja que Él te tome y te ponga en su taller, en la mesa de trabajo. Involúcrate en tu iglesia. Sirve. Desea agradarlo a Él por encima de todas las cosas. Procura su gracia y su paz. Acepta que has sido llamado a santidad y defiende tu santidad. Toma las decisiones correctas y cuando haya errores en ti, rectifícalos pronto porque Él es fiel y justo para perdonar a todo aquel que se arrepiente. Pero permite que Él termine la obra que ya comenzó. Permite que Él crezca en señorío en tu vida para que eso implique que tú crezcas en madurez, para que tú crezcas en sabiduría, para que tú crezcas en todo aquello que son las características de un sabio. Pablo dice, yo estoy convencido, Dios va a perfeccionarte. Perfeccionarte es hacerte mejor. Yo quiero ser mejor. Mi oración todos los días es que hoy pueda ser mejor que ayer. Que hoy pueda portarme mejor que ayer. Que hoy pueda agradar más a Dios, porque eso me hará mejor para mi esposa, para mis hijas, para la iglesia que amo, para las personas que Dios pone en mi camino, para poder predicar su palabra y predicarla estando convencido de que Él está perfeccionando mi vida. No soy sin falla, no soy perfecto en el sentido de sin ausencia de imperfección, no. El perfeccionamiento es un proceso que solo será culminado 100% cuando estemos en el cielo. Pero aquí hay un proceso de mejoría constante, mejoría constante. Esa es la santificación, ese es el perfeccionamiento. Yo te invito, yo te pido a que te entregues y que le digas, Maestro, trabaja en mí. Señor Jesús, trabaja en mí. Yo decido hacerme de una vez poseedor de esa realidad de que como hijo tuyo que me has redimido, ahora quiero crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ponte en el taller del Maestro, participa del Evangelio,
Busca solamente su gracia y su paz y Él terminará lo que comenzó en tu vida. Eso es seguro. Y como dijo Pablo, no tengo duda de ello.